acá con María. Perfecto, ya empezamos a grabar. Ahí está. Eh, bueno, con Ariana queremos, es decir, yo creo que la clase que dieron entre Ariana y Cristina el viernes pasado realmente fue magistral y creo que para ustedes, es decir, para el momento que están transitando, debe haber sido muy importante, es decir, porque aclara muchas cosas para el grupo, ¿no? Cristina dice que ella es muy maestra ciruela, y Ariana también se clasifica como, se descalifican, este, pero yo creo que está de más lo de ciruela porque son dos maestras, me parece que lo han hecho perfectamente explicando cómo es la situación actual de ustedes, ¿no? Con, con la particularidad tremenda que tienen de no poder funcionar, digamos, físicamente, ¿no? Sino por este medio. Ya lo pasaron el año pasado y ahora otra vez, bueno, y este año arrancamos otra vez con esto. Este, pero bueno, yo creo que ustedes son conscientes de que está el grupo, pero además del grupo en la escuela, hay todo un entorno, digamos, está la dirección, están los coordinadores y coordinadoras, este, eh, eh, personal administrativo, todos estamos involucrados en una cooperativa, formamos parte de una cooperativa de trabajo, es decir, hay otros grupos de otros años, por lo tanto, es decir que, digamos que ya en este espacio que parece chico, ya están rodeados, ¿no? De mucha más gente, digamos, ¿no? Que hacen posible que estos grupos puedan funcionar, que ustedes puedan funcionar. O por lo menos lo intentamos, ¿no? Este, bueno, eso es lo que queríamos aclarar. Y nosotras hoy vamos a ir un poco más allá. Es decir, ustedes hoy están transitando esta etapa de grupo, de alumnos, alumnas, pero esto termina. En algún momento, dentro de 2 años, dentro de 3 años, ustedes van a ser colegas. Es decir, ustedes van a ser psicólogos sociales, para eso están estudiando, para eso están participando de estos grupos, Por lo tanto, nosotras lo que queremos plantearles hoy es, bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué es ser psicólogo social? Además de la perspectiva de poder trabajar, de poder tener una inserción laboral o si ya están trabajando, bueno, lograr una mejor posición en el trabajo, además de eso que es individual y que es legítimo, digamos, ¿qué hacemos los psicólogos sociales en toda esta sociedad que es tan compleja, tan diversa, y más con las crisis que estamos viviendo hoy, una crisis sanitaria, una crisis económica, bueno, crisis eh, tremenda, ¿no? Que es mundial y que ha puesto en descubierto muchísimas situaciones. Es decir, es un interrogante que ustedes ya deben tener, y si no lo tienen, se los vamos a instalar. Es decir, psicólogos sociales para qué y para quién y dónde. ¿Eh? ¿Para qué, para quiénes y dónde? No sé, Ariana, si querés agregar algo o si le ponemos otra duda más. No, 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 me parece que vamos bien, vamos por ese lado. Bueno, Te iba a agregar el dónde, pero lo dijiste ahí al toque. enseguida. Sí, Bueno,
nosotras en la clase, la otra clase anterior a esta, hablamos del origen de la sociedad humana con Ariana, ¿no? Y hay un término que utilizamos que es el de las fuerzas productivas y las relaciones de producción, ¿no? Que son el motor de la historia desde que los humanos y las humanas pisamos esta tierra, ¿no? ¿Ustedes tienen idea a qué nos referimos cuando hablamos de fuerzas productivas y relaciones de producción? A los trabajadores, la fuerza productiva y las relaciones, de producción serían la relación entre los trabajadores y los jefes o los dueños de empresas, ¿así puede ser? ¿Qué dice el resto? Entre las personas que trabajan... Dale, dale, sí. No, habla vos. Iba a decir entre las personas que trabajan y, bueno, es más o menos lo que dijo André, el que trabaja, que pone la fuerza productiva, y el que es el dueño de los materiales y del lugar, por ejemplo, o de la tierra, en el caso de antes. Y no tiene que ver eso de las fuerzas productivas como, no sé, por ahí el tiempo que le invertimos, qué sé yo, para obtener un salario, y las relaciones de producción es el objetivo de ese tiempo invertido, en qué, cómo, dónde. Bueno, ¿alguno más? ¿Alguien más? A mí yo lo relaciono con el Estado, porque en un momento en la ficha que leíamos, habla que a través de las fuerzas productivas y de estas relaciones de producción surge un Estado, surge una forma de vivir, nuevos, surge el Estado, porque de ahí surgen muchas cosas, de esto de que cuando empiezan los esclavos y en esta forma de producción, desde ahí surge el Estado, ¿no? Lo relaciono con eso, entonces. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bastante. Bueno, bastante. más claro, sí. ¿No, Ariana? Sí. Bueno, es decir, las fuerzas productivas son un todo. Es decir, una es la fuerza que tenemos varones y mujeres y destinamos al trabajo. Algunos la fuerza, otros el intelecto. Perdón, Estela. Sí. Te escucho, no sé si seré yo, pero yo te escucho re bajo. Sí, yo igual, me cuesta bastante escuchar. Ay, qué macana esto, no sé, a ver si me pongo más cerca del micrófono. Bueno, Perdón, ¿y con auriculares no? No, no tengo, se me rompieron. Ah. ¿Ahora me escuchan mejor? Sí, y un poco mejor. Digamos que las fuerzas productivas son todo. Las mujeres y varones que trabajamos, la tierra, la naturaleza, los instrumentos de trabajo, todo eso hace a las fuerzas productivas. Por eso yo los quiero llevar al inicio de la sociedad humana, cuando, es decir, todavía, digamos que tanto hombres como mujeres trabajaban para el sustento diario, digamos, para poder sobrevivir nada más. Bueno, eso estamos hablando de siglos, muchísimos siglos atrás.
donde no existía el Estado, solamente bandas y tribus, ¿no? Ahí había fuerzas productivas que en un periodo muy prolongado comenzaron a transformarse a sí mismos y a transformar la naturaleza para poder alimentarse, para poder abrigarse, para poder protegerse. ¿Se entiende esto? Sí. Perdón, Estela, ahí con respecto a las fuerzas productivas, que Cristina, vos decías algo con el tema del tiempo. Las fuerzas productivas también son ese tiempo que se usa en la producción, cómo se usa, cómo... Las relaciones de producción son la relación que se establece, no es el tiempo. Con esa inversión de tiempo. Claro. Exacto. Sí, Claro. Que eso va a formar el modo de producción, que es lo que ahora Estela estaba un poco diciendo, esto que vas a decir, supongo, Estela, que te vas a meter ya en los distintos modos de producción y cómo fueron evolucionando a lo largo de la humanidad. Estos modos de producción son el motor de, digamos, de los avances o retrocesos de la humanidad. Bueno, a ver, voy a poner más así este micrófono, a ver si se escucha mejor. Entonces, en ese momento, las relaciones de producción eran igualitarias. Es decir, porque tanto hombres como mujeres disponían de los pocos elementos que había para producir el sustento y la alimentación y la protección diaria, digamos, ¿no? Es decir, que las relaciones de producción en ese momento de la historia del desarrollo de la humanidad eran igualitarias. Bueno, pero ¿qué pasó cuando comienza esta pequeña sociedad, se va desarrollando y empieza a producir más de lo que consume? Empieza a acumularse, digamos, bienes. Esto acompañado con el desarrollo de la técnica, digamos, porque tanto hombres como mujeres comienzan a fabricar elementos, primero con la piedra, después con el acero, para avanzar, digamos, en la producción. Esto hace que se produzca más acumulación, porque ya tenemos más instrumentos, más... Pero también hay un elemento que son las guerras, que eso influye en esta etapa de la historia, la guerra con otras tribus por los alimentos escasos. Entonces ahí es donde yo estoy sintetizando miles y miles de años de la historia de la humanidad. Que les quede claro que esto es un proceso larguísimo. Fíjense que el capitalismo se instaló en el siglo XVII, principios del siglo XVIII, y todavía en el siglo XXI está el capitalismo. Así que imagínense cuántos siglos atrás estamos. Entonces ahí comienza la apropiación, porque ya había más instrumentos de trabajo y se necesitaban más brazos para trabajar. Entonces, los prisioneros de guerra ya tenían alimentos como para alimentarlos, porque antes los mataban o los dejaban ir, porque no podían alimentar más. No había elementos como para seguir alimentándolos. Entonces, ¿qué pasó? Ahí es donde comienza, en una etapa también de muchísimos siglos, el esclavismo. Ahora, el desarrollo mismo de esas fuerzas productivas, de la explotación, digamos, de los esclavos, ya hay una pequeña parte de esa sociedad primitiva que se apropió de los bienes, de parte de la naturaleza, que puede ser la tierra, que pueden ser los ríos, que puede ser el agua, se apropió de eso y se apropió también de los escasos instrumentos técnicos que tenían de labranza.
Entonces ahí ya no es igualitario. Es decir, lo que ocurría en unos inicios de la sociedad humana, que es lo que todos los historiadores llaman el comunismo primitivo, se complejizó más y el mismo desarrollo de las fuerzas productivas hicieron que esta relación no fuera igualitaria y que ya se adueñaron de los medios de producción y de los instrumentos de producción. Entonces, después, ¿qué pasa? Eso entra en contradicción. ¿Y por qué entra en contradicción? Porque la tierra en ese momento era de quien de quien tenía y de quien podía decir esta tierra es mía y tenía los instrumentos para trabajarla. Pensemos que ya estaba el arado, ya estaba la rueda, ya había carros, ya había un avance de la tecnología, digamos. Porque también esa tecnología que hoy vemos es producto del pueblo. Es decir, el mismo pueblo produce esos bienes, esa tecnología. Entonces, entra en contradicción, digamos, la necesidad de producir más para acumular más ganancias y la limitación de que ese sistema, digamos, con el esclavismo, no servía, que tenía que haber alguien que fuera dueño de las tierras y que, y eso entró en contradicción, digamos, y lucha con el sistema esclavista y el sistema feudal. Entonces, los señores feudales se hicieron dueños de la tierra, los esclavos pasaron a ser, muchos siguieron siendo esclavos, la gran mayoría, pero los hijos de esos esclavos y de otros hijos de gente empobrecida que no tenía, digamos, los elementos para producir y no se podía apropiar de lo producido, pasaron a ser siervos del señor feudal, ¿no? Bueno, esto fíjense que estamos, no sé, en el siglo V, VI, y el feudalismo tuvo un desarrollo muy prolongado en la historia de la humanidad. Y todavía en el capitalismo, y todavía hoy, hay resabios culturales de esa sociedad feudal, ¿no? Esto es importante que ustedes lo vean y después lo van a analizar. Entonces, ¿qué pasó? Negra, discúlpame, ahí inclusive, no, pienso en el norte, en Argentina mismo, hoy por hoy todavía existen lugares en donde el que es dueño de la tierra tiene la gente que la trabaja, que le dan casa y comida y tienen acceso, pero en realidad son los que realmente trabajan la tierra y no son dueños de la tierra. Y eso se da hoy. O sea que esta idea que venís diciendo de que los modos de producción, si bien hoy nadie podría decir que estamos viendo en el feudalismo, hay resabios de como esos viejos modos de producción, esas viejas formas de organizar y esas viejas relaciones entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Sí, yo creo que más pasa, así como decís vos, en el norte, porque por este lado no se ve mucho. Es como que porque te dan casa y comida te pagan poco y seguís siendo esclavo de ellos. Sí, es cierto que acá no se da porque no tenemos un desarrollo por ahí de la agricultura tan grande, pero sí se da mucho, por ejemplo, en el norte neuquino hay lugares o estancias en donde hay cuidadores que cuidan a los animales y no son dueños de los animales. Se da menos, es cierto, porque por ahí acá llegaron más tarde también algunas conquistas. Bueno, pensemos que acá la conquista del desierto fue en 1890, 1880, por ahí, estoy medio perdida. Digo, fue tardía, ¿sí? Pero sí, es cierto que en el norte se ve mucho más por el desarrollo que tienen
de la Claro, agricultura. justamente, como vos decís, por el desarrollo de su producción, del tipo de producción que generan, y justamente de los pocos que son dueños, entre comillas, de esa producción o de esos territorios. Acá en realidad en Neuquén es evidente que no se ve tanto porque justamente hay una producción petrolera, o sea, prácticamente no tiene una producción agrícola, ni en su mayoría ganadera. Claro. Por lo Pero tanto, es evidente que no yo se lo nota. vi, por ejemplo, en Junín. En el verano cuando Buenos Aires. viajé. No, en Junín de los Andes, Ah, acá. 4:30, el marido de mi prima entraba a trabajar, 4:30, con todo el frío en el invierno, porque le tienen que dar comida a los caballos, limpiar, darle medicación, porque esos caballos los usan para correr. O sea, gana el hombre, o sea, el dueño, y ellos tienen que estar trabajando por chirolas para levantarse 4:30 y así todo el día, ¿eh? No es que Claro, pero cuatro y esa media ya después es se van a una hacer cosas. relación capitalista. capitalista, claro. 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 Es decir, el feudalismo lo que tenía que los siervos, digamos, a vos te echaban del trabajo y como vivías en el mismo feudo, No tenías casa. perdías la casa, perdías todo, es decir, quedabas directamente en la Desamparado. calle, desamparado. Además, había, digamos, reglas muy estrictas que, por ejemplo, en invierno hay películas de esto, no podían cortar ni juntar ramas ni troncos de árboles, porque era propiedad del señor feudal. Sí, Igual, incluso igual perdían que, hasta la familia, porque Ah, hasta los hijos de la gente que trabaja la tierra eran propiedad del feudal. O claro. sea que si los echaban, hasta se iban solos, ni siquiera con la familia. Según como sí, decidieran ahí. Sí, Claro, ¿qué ibas a bien. decir? Bueno, ¿Se cortó? es decir, que después llega un momento en que esa producción, por otro lado, así como esa producción pastoril, digamos, también necesita más instrumentos, necesita avanzar la producción. ¿Y qué tenemos? Empieza a aparecer como un comercio, empieza como una industria muy individual que es la alfarería, la herrería, es decir, pero era una cosa que no daba abasto para las necesidades de las extensiones de tierra y de la cantidad de mano de obra que tenían los señores feudales. Entonces entra en contradicción esto, es decir, y piensen que los señores feudales eran un puñadito comparado con la inmensa cantidad de siervos y siervas que trabajaban para ellos, ¿no? Pero ¿qué pasa? En el seno mismo de esa sociedad se va gestando ideas liberales, ¿no? Que son las ideas del capitalismo, son ideas liberales que en ese momento parecían revolucionarias, ¿no? Y estas ideas empalman con la revolución industrial, es decir, con que el mismo pueblo, porque siempre son los hijos del pueblo y las hijas del pueblo las que, digamos, inventan, resuelven o llevan adelante ideas que producen, por ejemplo, las máquinas en ese momento, la máquina a vapor, las máquinas que podían producir muchísimo más. Y entonces, bueno, los señores feudales y ya esa misma producción de las maquinarias concentra trabajadores de otro, digamos, de otro nivel. Ya los trabajadores se sentían un poco más libres del señor feudal. Entonces, trabajaban produciendo esas herramientas. Ahí se produce una crisis con todos los
talleres de alfareros, y que esos son los que fueron a trabajar a las fábricas, ¿no? Eso, los hijos de eso, siempre se dice que el campo es el gran afluente de la clase obrera en la Argentina y en el mundo. ¿Por qué? Porque todos estos siervos que estaban en el campo, la gran liberación fue ir a trabajar, digamos, a una fábrica, ¿no? Entonces ahí, en un proceso muy, muy prolongado, con idas y vueltas, también han sufrido derrota las ideas liberales, pero cuando empalma con la revolución industrial, ahí es donde ya era imparable el sistema liberal, el sistema capitalista, ¿no? Es decir, ¿y qué pasa con el sistema capitalista? Que hay un puñado, digamos, de poderosos que se apropian de los medios de producción, y ya la relación de producción también es injusta. Porque, es decir, los que realmente producen no son dueños de lo producido. Claro, y Ni surge pueden ahí... decidir qué... A ver, Mariana. No, iba a decir esto en relación por ahí empieza a surgir esto con el tema del tiempo, el concepto de la plusvalía, que es la capacidad de producir que tiene una persona y la relación de beneficio que toma de ese tiempo que produjo es ínfima, ¿no? El resto de ese tiempo productivo que tuvo esa persona es apropiado por una persona, llámese el dueño de estos medios de producción. Sí, ahí entra también un poco esto que vos planteabas, Ceci, de tu cuñado, esta cuestión del tiempo. Entonces, bueno, cuánto produje yo en el tiempo que trabajé y cuánto de ese tiempo es mío, o se me recompensa o se me retribuye. Claro. No siempre gana el dueño. No, pequeño detalle. Es exactamente la plusvalía. Sí. La plusvalía es un concepto ahí, ¿viste? Una cosita. Sí, es un pequeño detalle. Es exactamente el tiempo de trabajo, la hora de trabajo, hombre, mujer, que necesita el dueño de los bienes, el dueño de digamos, de los instrumentos de trabajo. Uh-huh. A lo mejor, pongamos un ejemplo de una fábrica de pantalones, ¿no? Que produce 2.000 pantalones, 5.000 pantalones al mes. Capaz que el salario de un obrero le cuesta al dueño de la fábrica 16 horas digamos, de estos 5.000 que produce, pongámosle 100 pantalones. Los Está otros 4.900, Está siendo generoso. Algunos son muy. Sí. Los otros 4.900 quedan para el dueño de la fábrica, que lo único que pone son las máquinas, los hilos, las telas, bueno, pero es decir, que bueno, eso es una relación de producción que va a ser crisis y que ya lo estamos viendo, ¿no? ¿Por qué? Porque el capitalismo... Sí. No, perdón, Estela, estaba pensando, ahí estás hablando de un trabajador que está amparado por una legislación en relación de dependencia, por un gremio probablemente está sindicalizado, tiene una regla clara de trabajo. Ahí estamos hablando también esa diferenciación, no es lo mismo un trabajador por ahí precarizado que se da. Digo, el contexto es muy variado también en las distintas formas de relaciones que se dan entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Un minuto.